nuestro segundo invitado es Juan Felipe Carrasco, ingeniero agrónomo y es miembro de Greenpeace y es el responsable de la campaña de agricultura sostenible y transgénicos. Vamos a dejarle a él que también explique su versión y luego todo aquel que quiera, Juan Felipe dice que está encantado de responder y de debatir. Bienvenido. Muchas gracias. Quería de antemano agradeceros a los que tenéis la valentía después de 2 días de seguir aquí a soportar una última charla que voy a intentar en gran medida, por lo que he podido oír, que ofrezca una información ciertamente complementaria a lo que acaba de contarnos el señor Olmedo. Y gracias sobre todo también al señor Capel y a todo su equipo que se han atrevido y han querido que estuvieran aquí los ecologistas o un representante de los ecologistas hablando de alimentación, de soberanía alimentaria y de cocina alta o de alta cocina. Supongo que a nadie se le escapa que el contexto mundial actualmente es tremendamente duro en términos de soberanía alimentaria y de acceso a los alimentos. No voy a contar aquí los horrores de un telediario cuando uno se atreve a mirarlo, en que es desastre tras desastre y la mayor parte producidos por las diferencias y las inmensas brechas entre ricos y pobres que, a pesar de estar en la sociedad de la tecnología y la información, se siguen ampliando cada día, aunque intenten ocultarlo. Realmente jamás ha habido tanta cantidad de hambrientos o de personas con una alimentación absolutamente deficitaria y, sin embargo, jamás hemos dispuesto de supuestamente tecnologías tan supuestamente productivas. La humanidad a veces parece que se está enfrentando a la propia vida, a la propia dinámica del planeta. A veces parece que le hacemos la guerra a nuestro propio planeta, a nuestra propia naturaleza. Y hacerle la guerra al planeta es hacérsela al resto de seres humanos. No nos olvidemos que hombre viene de humus, humus, la tierra, humus, aquella parte del ciclo de la vida, y aquella parte que llamamos muerte para volver a dar vida. Y realmente enfrentarse a esos ciclos es enfrentarnos a nosotros mismos y así está ocurriendo. Luego visitaremos un poco las realidades de aquellos países que han optado de manera masiva por los transgénicos y la biotecnología y nos saldremos un poco del ámbito de los productos químicos, de la placa Petri y de laboratorio. Creo que es muy importante tener en cuenta todo eso, por supuesto. Pero también es muy importante mirar cuáles son las consecuencias de las opciones tecnológicas sobre la geoestrategia global y sobre las opciones democráticas en un contexto de democracia. La agricultura industrial, la que actualmente se nos vende como aquella que produce alimentos para toda la humanidad, desgraciadamente está produciendo también muchísimos daños irreversibles, muchísima muerte. ¿Habría la posibilidad de tener un vasito de agua o una botellita de agua, por favor? La agricultura industrial está basada en petróleo, en cada vez más maquinaria, cada vez más productos químicos destructivos, muchos de ellos gravemente tóxicos para nuestra propia salud, para la de los ecosistemas, los mares, los ríos. Está basada en la propiedad de las semillas, de los medios de producción, y está basada básicamente, valga la redundancia, en destruir los ciclos agrícolas y ganaderos que nos han definido como civilización. Desde hace, vamos a decir, a grosso modo, y según en qué parte del planeta, unos 10 milenios, somos lo que somos porque optamos por la agricultura y la ganadería. Lo hemos hecho basándonos en la biodiversidad agrícola, en el libre intercambio de semillas, en el libre intercambio de culturas, datos y conocimientos sobre la vida y sobre la agricultura y la ganadería. La agricultura industrial, llamada moderna, llamada convencional, que solo tiene 50 años, ha conseguido en muy pocas décadas destruir milenios de conocimiento, o al menos estar en camino de, si no lo paramos inmediatamente. Donde había cientos de variedades disponibles de cada cultivo, que nos ofrecían resistencias, que nos ofrecían las características que hoy nos quiere ofrecer esta industria biotecnológica, hoy en día hay homogeneidad, unicidad, pérdida de esos
tampones, de esos muelles que nos permite o que nos da la biodiversidad para convertir una agricultura monolítica, unidireccional, donde el campesino o la campesina son simplemente un paso intermedio entre dos grandes intereses industriales. El que vende los insumos y que se encarga de mover a políticos, a la universidad, a gran parte de los entes que realmente controlan, y no hablemos de multinacionales porque luego se nos acusa de ser anticapitalistas, pero a quienes controlan los grandes medios de producción por un lado y por otro lado a quienes tienen que vender la cosecha a otras empresas que muchas veces tienen unas joint venture, en perfecto castellano, con quienes venden los recursos, las semillas, los abonos, cada vez más el agua, etc. Hablando de agua, si me pudierais acercar un vasito de agua, por favor. Me imagino que en esta feria no falta agua. He visto bastantes puestos de aguas de todo tipo arriba. Pero sin embargo, no estoy diciendo que Greenpeace ni los ecologistas nos opongamos a la tecnología, a la ciencia, al futuro. Yo mismo soy ingeniero agrónomo, he trabajado durante años en sectores muy tecnológicos y no nos oponemos a ello, en absoluto. Es muy importante, y quiero recalcar, si os quedáis con una sola idea, que los ecologistas no queremos volver a las cavernas, ni a las velas, ni a ningún tipo de esas cosas. Por favor, creemos en la tecnología, en el progreso, creemos en un desarrollo tecnológico y científico sostenible, social, en manos de las sociedades y no en manos de las corporaciones. No nos olvidemos, podríamos citar muchos ejemplos, evitaré de dar nombres muy concretos, al menos en esta primera fase. En la universidad, por ejemplo, departamentos enteros financiados o altamente impactados por el poder de las multinacionales de los transgénicos, por ejemplo, o de la química o de la farmacia. No estamos en contra de la universidad ni de la ciencia en el futuro. Muy importante, estamos en contra, por ejemplo, en el caso de los transgénicos, puesto que empezaré por donde el señor Olmedo ha terminado, en contra de la liberación de transgénicos en medio ambiente, en contra de que al lado del maíz o del arroz que me voy a comer en mi paella haya un arroz transgénico que esté metiéndole a ese arroz de mi paella genes, por ejemplo, en Canadá ahora mismo, humanos, genes humanos de producción de hemoglobina que se contaminan o contaminan al maíz que yo me como, o al arroz que yo me como, perdón. Estamos en contra de que a los maíces que nos vamos a comer le metan genes de bacteria, genes de virus, genes de hongo. Muchas gracias. Disculpen si llevo de la botella. No, para no hacerles perder más tiempo. Estamos, por lo tanto, en contra de la liberación al medio ambiente de aberraciones biológicas. Una de las personas presentes en el público dijo, no es lo mismo meter un gen, es verdad que los genes están todos basados en el mismo tipo de cadena, pero no es lo mismo un gen de una bacteria, por ejemplo, de Bacillus thuringiensis, cortarlo y descontextualizándolo de su ámbito genético, molecular, físico y químico, meterlo en una planta de maíz, en un genoma completamente distinto, donde no está regulado, donde los genes reguladores, donde el promotor de ese gen, quizá no todos aquí somos expertos en genética, yo tampoco lo soy especialmente, pero no es lo mismo, y lo dicen muchos científicos, no es verdad que la ciencia en el conjunto diga viva los transgénicos, no es cierto, pero es que os invito a buscar en Google, por ejemplo, o en cualquier buscador de internet, realmente quién está detrás de quienes opinan esto y qué ocurre con quienes dicen lo contrario. ¿Qué pasa con el director de ciencia de genética humana de la Universidad Autónoma cuando se le ocurre publicar en El Mundo hace 4 años un artículo poniendo en duda la tecnología del ADN recombinante, es decir, los transgénicos? ¿Qué ocurre con los científicos que han demostrado en Europa, el señor Jean-Éric Segarini, daños del MON 810, que es el maíz de Monsanto que se cultiva o cuyo gobierno obrero y socialista tolera en España? ¿Qué ocurre cuando eso se cultiva y se le da de comer a ratones? Por favor, que no se entere la Comisión Europea de que la propia Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, European Food Safety Authority, ha demostrado que eso dañaba la capacidad reproductiva de los ratones de laboratorio, que eso no le llega a la Comisión. Y por favor, por supuesto, que ningún gran ponente de la universidad se le ocurra en público decir que jamás se ha demostrado un ataque al medio ambiente ni a la salud. Eso me van a permitir decir que es absolutamente falso. Cada vez se demuestran más cosas. De ahí a que esas cosas se conviertan en actos legislativos o en cambios de norma es otra cosa.